Sí. Gabón, muy buenas noches, señoras, señores. Hoy en Actualidad Municipal hablamos, esto lo van a conocer enseguida, de Más se perdió en Cuba y los últimos de Filipinas. Porque muchos de los soldados que estuvieron en esas guerras, en la de Cuba y en la de Filipinas, fueron de Baracaldo. Y esto aparece recogido en un libro que se titula Las guerras de Cuba y Filipinas contados por soldados del pueblo, cartas de Baracaldo. Un libro que ha escrito un historiador, profesor catedrático de Historia y es rector de la Universidad del País Vasco, que se llama Manu Montero y que está hoy con nosotros. Gabo, Manu, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Pues antes que nada, ¿cómo te hiciste con las cartas de estos soldados? ¿O fueron primero las cartas la idea del libro? O... No, vamos a ver, esto es lo que los historiadores llamamos un hallazgo casual. O sea, no es algo que lo vayas buscando. Pues en el archivo de pronto apareció un legajo, que estaba bien citado, pero vamos, bien archivado, bien archivado, pero no se deducía lo que era. Y entonces, bueno, pues las estuve viendo, y, bueno, y de pronto resulta que eran unas cartas que casualmente estaban escritas por soldados de Baracaldo que habían hecho la guerra en Cuba o en Filipinas, que estaban allí también por una razón casual. Sí, pero esto estaba en el Ayuntamiento de Baracaldo. Y está en el archivo del Ayuntamiento de Baracaldo. Y está también por una razón casual, no es habitual encontrarte un fondo así. Se debe a lo siguiente: el Ayuntamiento de Baracaldo, a partir del 97, la guerra empieza en el 95, no, perdón, a partir del 96, paga 2 reales al día a las familias que tuviesen un hijo en Cuba o en Filipinas, haciendo la guerra. Sí. Y la forma de demostrar que tenían, que estaban allá, era llevar una carta. Y bueno, pues llevaron cartas, se quedaron ahí probablemente amontonadas, en su día alguien las archivó y ahí se han pasado 100 y pico años hasta que lo hemos encontrado casualmente. Porque cuando Manu Montero ha dicho del 95, es 1895. Sí, que es de 1895 a 1898. Claro, los historiadores, como lo conocéis todo, pues parece como que los demás lo tenemos que saber. Que para nosotros 1895 es ayer. Sí, pues, y para nosotros la prehistoria. No tanto. No, pero al final estos papeles han estado 100 y pico años, 110 años ahí amontonados y al final pues algunos días son difíciles de leer, algunas han perdido por estar estropeadas, pero en conjunto pues han podido reconstruir bastantes, una transcripción difícil a veces algunas de las cartas por la letra, la grafía, la absoluta falta de... Hemos visto algunas fotos y bueno, sí, claro, luego... Y bueno, y al final, pero al final se ha podido reconstruir unos 130 documentos, y que es bastante, una cifra alta, sobre todo porque es una fuente distinta, es decir, son cartas privadas, escritas a la familia, a veces a algún amigo, en general a sus padres, a algún hermano, cartas privadas que por estas casualidades se queda en un archivo público. Las que hablan de la guerra, pero también hablan de sus cosas, de cómo van las cosas en casa, qué sucede con el trabajo, etcétera. Entonces, el conjunto es... Y nos ha ayudado, a los que hemos podido leer el libro, nos ha ayudado mucho a comprender también cómo se vivía en Baracaldo en aquella época, porque los que fueron a la guerra, primero, eran pobres. Sí, digamos, a la guerra en la época y al ejército va el que no tiene medios económicos. Sí, porque el que tiene medios económicos tiene capacidad de pagar lo que se llama redención a metálico. En aquel momento eran 2.000 pesetas, que es mucho dinero. Que en aquella época era muchísimo dinero. Sí. Eso queda reservado para las clases medias y medias altas. Sí. O también puede pagar a otro porque vaya... que haga la guerra por él, ¿no? Eso es. Pero el que va a la guerra es el que está en unas condiciones difíciles. Sí, porque claro, estamos hablando de que todavía no estaba la industrialización de Baracaldo. Estaba empezando. Ese momento que Baracaldo en el 98 que anda sobre 13.000 habitantes. En el 90 tenía 3 o 4.000 menos. Es decir, ese momento del primer despegue industrial, ya empiezan a existir las primeras fábricas importantes, los talleres, algunos son torneros, también hay alguno que es minero. En general en el padrón, se puede localizar a casi todos en el padrón o en otras fuentes, o sea, no solamente tengo el dato de la firma, sino la posibilidad de reconstruir sus familias, de dónde son, qué edad tienen, etcétera. En general casi todos aparecen como jornaleros, algunos labrador. Todavía en Baracaldo hay zonas campesinas y uno es barbero, figura así tanto en el documento en el que figura
como en el padrón figura como... Probablemente lo que hizo, que se llama Mateo de Zugazaga, que había llegado de la Rabezúa, probablemente lo que se dedicó en Cuba fue a cortar el pelo, es lo más, bueno, lo más probable. Pero lo tuvo bien. ¿Ese volvió? Ese volvió. Pero hizo casi 3 años de guerra, 3 años que se dice pronto. La mayoría fueron a la guerra de Cuba. Sí, es decir, la mayor parte de las cartas vienen de Cuba, pero algunos van a Filipinas. No creo que de las 130 cartas, la décima parte, algo más, el 15% son de Filipinas. Claro, el que se va a Cuba se va a otro mundo, pero el que se va a Filipinas hace un recorrido extraordinario, se va literalmente a la otra parte del mundo. Sí, según las cartas que has recogido, casi tardaban un mes en salir de aquí y llegar a Filipinas. Salían de Barcelona y tardaban entre 29 y 30 días. Sí. Es lo que viene a tardar, claro, pasando el Mar Rojo, Singapur, etcétera. Hay gente que presumiblemente pues no había salido nunca de Baracaldo o poco más. Sí, las primeras penurias además las tuvieron ya allí en el barco. Sí, el viaje era muy duro tanto los que se iban a Cuba como los que se iban a Filipinas. En Filipinas el viaje era muy largo y por la zona del Mar Rojo hacía muchísimo calor y luego por la tensión que se creaba en el barco y por tanto como otros en el barco lo pasan mal porque pues parte de las victorias se las tienen que comprar, incluyendo el agua. Me imagino que a partir de un determinado que algo les darían, pero las cartas cuentan como el agua les cobran a tanto, la carne a tanto, y además a precios que son muy altos. Es que encima de creo que la llamas la soldata, ¿no? Sí, el sueldo que recibían, encima de ser escaso, lo tenían que dedicar a los víveres, ¿no? Sí, en parte, luego en el barco, sí. Bueno, y también cuando están en Cuba, cuando están en Filipinas, eso lo encontré más para cubanos, pues bueno, les gusta salirse del rancho y bueno, pues ellos cuentan que cuando lo consiguen, pues comen y beben, pues bien. ¿Cómo? O sea, el que compre el libro de Manu Montero, Las guerras de Cuba y Filipinas, no es una historia de la guerra como tal. No, o sea, es un relato de testimonios. ¿O cómo sí, digamos, está articulado, evidentemente, aparte de las cartas he tenido que recurrir a otro tipo de fuentes, periódicos, prensa, pero son las guerras tal y como las vivieron los soldados. Es decir, o más bien son vivencias de soldados o son vivencias de vecinos de Baracaldo, que se refieren, como digo, a la guerra, pero se refieren a otras cosas, es decir, qué cosas pasan en casa, es decir, si el padre tiene trabajo o no, cómo está el tema del trabajo, o qué ha pasado en las fiestas, este tipo de cuestiones que les preocupan. Y también, claro, ellos cuentan una guerra de una forma peculiar, cuentan sus escaseces, cuentan cómo las viven, cuentan las enfermedades que conocen, pero también se relacionan con la población, poco, pero se relacionan, dan su opinión sobre la población cubana, sobre los tagalos, sobre la población eran filipina. Un poco racistas también, ¿eh? En la época, en ese momento, las expresiones abundan, muchas de las expresiones. La de negro, negra, mulata... Sí, y mulata aparece pocas veces, más aparece el término negro o negra. Pero es la época, es decir, si uno se coge los periódicos, se encuentra declaraciones del presidente de gobierno, Cánovas del Castillo, en ese momento, al menos hasta agosto del 97, y se encuentra unas expresiones racistas que a uno le dejan sin aire. Por tanto, esta gente que tiene una cultura escasa, un porcentaje significativo de gente que evidentemente no sabe leer y escribir porque recurre a un escribiente, evidentemente pues transmiten esa cultura, sí, y efectivamente las expresiones racistas son relativamente abundantes. Encontramos eso, una primera parte del libro. ¿Qué es el relato? Es el relato en sí. Contar con los viajes y llega pues hasta la repatriación. Hasta la repatriación y también contando cómo vieron en el fondo ellos la guerra y qué cosas les preocupaba de su familia. Es decir, pues no sé, algunos se van dejando a la novia aquí, pues cómo se relacionan con ella, cómo se relacionan con la familia, cómo le encargan al hermano que, no vamos a decir controle, que supervise, o que esté atento a su novia y este tipo de cuestiones. Se quejan muchísimo de que desde aquí, desde Baracaldo, no les mandan cartas,
que no les escriben, pero es porque no les escriben o porque no les llegan las cartas de las familias. Yo creo que ellos tienden a suponer que es que no les llegan. Yo creo que no. Se enfadan y todo. Muchos se no enfadan. Me escribe, padre, madre, no me escriben, no les vuelvo a escribir si no recibo alguna carta. Pero yo creo que en general tienen razón y que les escriben de Pascua a Ramos. Tampoco ellos se prodigan. No, tampoco porque ellos, algunos por eso que no me escriben, pero, y luego uno lee y dice que ya 28 meses sin escribir. Sí. Entonces, 28 meses se dice pronto. Pero, y el que escribe mucho escribe una vez al mes, o cada 2 meses ya. O hay alguno que escribe que parece que está contando algo que ha sucedido ayer y dice, sí, esto ha sucedido el día del santo de Crescencia, que era su hermana. Su hermana, el santo, era 7 meses antes. Y además era su cumpleaños, no hay dudas. Es decir, que tampoco había escrito. O sea, no es que se hayan perdido cartas entre una y otra que esté guardada. En algunos casos sí, pero ellos se quejan de que no les escriben como les gustaría, y creo que se quejan con razón. O sea, que probablemente las familias. Claro, para muchas familias la escritura exige contratar un escribiente, saber tener novedades para contar. Digamos que es una sociedad menos acostumbrada a las comunicaciones constantes como ahora. Pero una comunicación regular puede ser una carta cada 2 o 3 meses. Y a veces ellos se quejan de que no les llegan, pero hay una queja que impresiona más, que no les entienden. Hay algunos que se quejan que no les entienden porque la letra, porque no entienden la letra, porque no han cogido un buen escribiente y la familia o sus padres no tenían buena capacidad de escritora. Entonces hay algunos casos en los que se quejan de que no se entienden. Sí, hay que entender la sociedad de aquella época, claro, o sea, la pobreza, o sea, sí, pobre la pobreza, el que iba y pobre el que se quedaba. Sí, entonces, digamos, es una sociedad de los comienzos de la industrialización en la que los niveles culturales eran precarios, lo cual hace más interesante su narración. Cuenta realmente cosas interesantes que a veces nos sorprenden. De sus preocupaciones inmediatas, la comida, las marchas que hacen, la forma que lo cuentan es una forma, voy a decir, muy ingenua, muy espontánea. Es decir, y por tanto es una literatura que tiene un enorme atractivo. A veces se nota mucho al escribiente, pero no siempre. Sí, luego los términos, la forma esa de comunicarse con sus padres en la escritura, un trato respetuoso excesivo, vamos, que hoy en día no. Sí, pero era la época. Hay una cosa extraña, por ejemplo, en algunas cartas que me costó averiguar por qué era. En algunas cartas le cuenta a su padre. No te preocupes que esto, no, le cuenta, esto va para largo, aquí tenemos en guerra, uno dice hasta que vuelva Colón, o sea, esto no se va a acabar nunca. Sí. Y luego en la misma carta dice, madre, no te preocupes, que esto se está acabando y volveré enseguida. En la misma carta, 2 mensajes contradictorios. Sí. Y al final es que no todos los de la familia sabían leer. De todas formas, que él personaliza la información para su padre y para su madre. No hay una lectura colectiva de toda la carta, sino de los párrafos, con lo cual hay más de un caso de este tipo, en que dice cosas contrarias. Sí. Claro, hoy día sería imposible, sería imposible, pero la única explicación es que sabe que su madre, en este caso, no sabe escribir, que le van a leer la carta y le dice a su madre un mensaje distinto al que le ha dado a su padre. La única explicación, evidentemente, es que no hay una lectura de seguido de toda la carta, sino sí, esta parte le transmites a madre, por ejemplo, mientras que yo esta otra ya te voy contando sobre mis penurias. Decía que aparte de los testimonios, o el libro ha sido digamos que ha escrito Manu Montero, está también la transcripción de las cartas. Sí. Se agradece, bueno, que nosotros sí podemos leerlas, no la dificultad que haya podido tener Manu Montero para interpretarlas. ¿Alguna de ellas que más le haya llamado la atención al autor? Hay algunas cartas muy interesantes. Es muy interesante la última, pero la última que lo es cronológicamente, y la última que figura, creo que el autor es Miguel López. ¿Ya me pasarán más de 1000 balas? No, esa no es la última. Esa está la de Miguel López. Y dentro de breves días saldremos para Nueva York.
Sí, este sí que estaba muy confundido. No, no, es decir, pero refleja muy bien en la mente de la época. En este momento... Este es de 9 de mayo de 1898. Sí, ya en este momento España ha entrado en guerra con Estados Unidos, o Estados Unidos ha entrado en guerra con España. Él no está claro que él lo sepa, pero ha calculado que era inevitable el enfrentamiento con Estados Unidos. Y lo que piensa es que el señor a La Habana para esto y que en ese momento saldrán para Nueva York a conquistar Nueva York, en barco con los cruceros a conquistar Nueva York. Él está totalmente convencido y aparte de eso pregunta pues su hermana Agapita que si se había ido a México o no para ir a visitarla según iba de camino de Nueva York. Esta es la última, pero refleja bastante bien la época. Pero hay otras cartas muy interesantes también, ¿eh? Sí, pero esto lo que demuestra también la de este y la de todos los demás es que eran muy ignorantes, o sea, en el buen sentido de la palabra, del desarrollo de las guerras. Pero no sabían nada de si iban bien, iban mal, salvo un par de ellas. Ellos en todo momento, quitando 2 o 3, en todo momento piensan que están ganando la guerra. Eso es, o sea, es que o les tienen engañados o... No es exactamente eso. O no ven el conjunto. Pero no tiene que extrañar tanto, porque uno se lee la prensa de la época y en todo momento están convencidos todos de que España va a ganar la guerra. Es algo que no es cuestionable y no figura que van a ocupar Nueva York, pero cuando la declaración de la guerra de Estados Unidos, grandes manifestaciones eufóricas de que por fin se van a enterar los norteamericanos de cómo van las cosas. Ellos constantemente piensan que van a ganar la guerra. ¿Por qué? Porque los cubanos... Porque son más. No, porque los insurrectos hacen guerra de guerrilla, no se enfrentan, siempre les ven huyendo. Y entonces, bueno, pues estos se escampan, luego no tienen el valor, por tanto... les ganamos, estos les ganamos enseguida. Ni siquiera algunos, si algún soldado experimentado dice, bueno, esto va para largo, sí. Pero son muy pocos. En general... sí piensan. Hay un momento dado, a partir del verano del 97, cuando empiezan a caer enfermos masivamente y cuando mueren también algunos soldados de Barakaldo, que hay, se nota que cunde la desmoralización. Sí. Pero siguen pensando que la guerra van a ganarla. Es que en las cartas también parece que vemos como que piensan ellos que mueren más cubanos que españoles en general. Salvo Francisco Arroyo, que reconoce que han muerto más españoles que cubanos. Sí, parece que Francisco Arroyo era un hombre con muchas guerras, que él sabía bastante del ejército, pero en general sí es cierto que mueren más cubanos, es decir, la verdad es que mueren muchísimos cubanos, sobre todo por enfermedades, pero como consecuencia de la actuación española se cuenta por cientos de miles. Y en enfrentamientos eso es más discutible, pero la percepción de Francisco Arroyo es el único que lo dice. Si están muriendo, estamos muriendo más españoles que cubanos, por enfermedad, pero están muriendo. Sí. Entonces, pero es casi la excepción. Yo creo que hay otro que también tiene dudas de qué se está haciendo, pero claro, ellos están viviendo una guerra muy dura, es decir, que de pronto pues, les sacan del taller a ir a pegar tiros en la manigua, a hacer marchas de 30-40 kilómetros diarias, persiguiendo a los insurrectos que en realidad no llegan a saber muy bien por qué están combatiendo. Sí, ya, es que, bueno, no hablamos, quiero decir, de historia, aunque es el fuerte de Manu Montero, sino más un poco de las percepciones. Claro, hay esta carta impresionante de no recuerdo cómo se llama, que está en Manila, y al poco de llegar cuenta un fusilamiento impresionante de 90 filipinos, que más es, digamos, lo recoge bien ese incidente, por llamarlo de alguna forma, lo he podido localizar en la prensa y lo cuenta mejor que la prensa, digamos, y la forma que se produce el fusilamiento en Cavite, con una crueldad absurda, insensata por parte del que manda el fusilamiento, que les impide a los que van a ser ejecutados hasta bajar la cabeza. Es durísimo. Este es un incidente que la prensa da una versión distinta. La auténtica es esta, sí, sin ninguna duda, porque una vez está la de la prensa, se nota que están escondiendo algo. O sea, en todas las guerras hay una manipulación de la información que llegaba aquí. Sí. Sin embargo, estas cartas no están... No hay censura, no tienen... O sea, yo creo que no les preocupaba. Es decir, solamente he encontrado rastros en una carta en la que está tachado un nombre que se refiere
con seguridad al general Martínez Campos, que tengo dudas de que lo tachase la familia o que lo tachase la censura. Yo creo que al ejército no le preocupaba mucho lo que escribiesen los soldados, dando por supuesto que no se iba a enterar nadie, por razón, digamos, sí, que estas cartas han tardado más de 100 años en aparecer, por tanto, yo creo que no hay censura, porque las cosas que cuentan, si no, pues no hubiesen podido pasar la censura. Sí, y a veces me sorprende eso, que tampoco había censura familiar. Quiere decir que siendo cartas privadas, probablemente con enseñar la carta, porque algunos que están contando pues sus problemas con el alcohol o con las mujeres y tal, pues probablemente se hace extraño que alguien va dirigido de confianza, que sabe que es el que lo va a leer y que tampoco lo va a transmitir. O cuando alguno cuenta sus relaciones con las cubanas, pues parece como que la familia podía haberlas censurado. Y no sé qué extraño. En aquella época, además, mucho más. Claro, hoy día entenderíamos que entraba en el terreno de la privacidad. En la época, la privacidad no era un concepto tan absoluto como es el actual. Pero sí, a mí sí me extraño que algunas cartas... se expresaran eso, con esa naturalidad, eso, en el tema de su relación con cubanas. Sí, por ejemplo. O cómo las veían. Sí. Se relaciona cuenta con Peñuelos y Señales. Si ustedes quieren saber más, pues esto en el libro, o sea, que tampoco le vamos a dar pelos. No podemos desvelar todo. Eso es, aquí tenemos censura. Estamos hablando de unos 70... baracaldeses que participaron. En concreto 74 es lo que son, 130 cartas, hay alguna más, pero resultó ilegible, 74. 74 que conocemos a todos por nombre y apellidos, menos uno, que firma Manolo y que no aparece, no firma con el apellido y no aparece, no se recuerdo si no aparece el sobre o alguien lo había cortado el sobre hace 100 y pico años para quedarse con el sello, que también esas cosas pasan. Son 74. Pero en cualquier caso, pudieron ser más, sin embargo, estos fueron... Con seguridad fueron más. Con seguridad, yo creo que probablemente fueron el doble. O sea, no todos los que fueron pidieron la ayuda. Sí, porque además ellos hablan, me he encontrado con este, me he encontrado con el otro, y que sabemos que es de Barakaldo, hasta lo podemos localizar en el censo si figura el apellido, y no ha pedido la ayuda. O sea, probablemente puede ser el doble, pero de estos 74 tenemos la afiliación completa. No de todos sabemos todos, es decir, algunos no aparecen en el padrón, y han sido, en concreto 9, ha sido imposible localizar nada, probablemente no aparecen en el de 1900, en el padrón de 1900, porque se quedan ayer y porque mueren. Pero de los demás sabemos, bueno, como su familia, en general, a que se dedica, se da mucho el caso, y yo creo que son voluntarios, bueno, con seguridad son voluntarios, que es el primogénito de una familia numerosa de 5 o 6, a veces de 5 hermanas, evidentemente, se ha ido el hijo mayor se ha ido de voluntario a la guerra, que cobran un sueldo como una opción para mantener a la familia. Sí, o sea, algunos fueron porque les tocaba la mili. La mayoría es porque les tocó. Eso es lo que llamas quintos. Sí, lo que se llama, en la época se llaman los quintos. Bueno, los que habéis hecho la mili sabéis que igual esos términos siguen siendo los mismos, ¿no? Sí, los quintos. O sea, los quintos, pero si iban de voluntario cobraban más dinero. Sí, cobraban algo. Es decir, es también posible que algunos se fuesen de sustituto. El personaje que eso no lo podemos saber, es decir, que cobrase. Y en estos casos de familia, en situación muy difícil, de 5 o 6 hermanos, todos menores de edad, sin edad de trabajar, supongamos que cobrar 500 o 1000 pesetas por ir a hacer la guerra por otro, pues igual le solucionaba la vida a él y a la familia. Es una opción, es una estrategia familiar, es decir, eso se ve en los casos que van de voluntarios, eso, en todas razones, porque están ahí con 18 años, cuando la edad militar es de 19. Se puede ir de 18. Pero en general son... ¿Ninguno manda dinero a la familia? Sí, o ahorran. Es decir, parte de la soldada en los voluntarios se las queda el ejército, que en teoría se los da a la vuelta. Billetes no llevan, no mandan. No mandan en las cartas. A veces piden. Sí. A veces piden. Pero mandan... No, y a algunos les llega... Y también a través de un conocido de Barakaldo, nacido en Barakaldo, que vive en La Habana. Hay 2 que aparecen en las cartas y además se repiten. Y bueno, pero sí se preocupan, digamos, la familia se acaba cobrando algo. Bueno.
aparte de la ayuda del ayuntamiento. Sí, ¿Cuánto sí. era la ayuda? Dos reales. ¿2 reales al día. Al día. Bueno, que en aquella época les solucionaría el pan, por lo menos. Bueno, sí, esto digamos, no es una gran ayuda, no es para vivir, pero sí, digamos que es una, vamos, no podemos decir ni que es mucho ni es poco, que es algo. Es algo de un sueldo de un jornalero puede estar en torno a 4. 4 reales. 4 reales, ya un peón ya un especialista algo más, pero 2 reales pues es una cantidad, no es una cantidad notable, pero puede ser la diferencia entre la indigencia y el tener para comer. Hay algunos que no pueden escribir porque no tienen para sellos. Sí, eso también aparece reflejado, pero yo distingo también los que pasaron mala guerra, los de infantería, pues que les tocaba salir con los fusiles, Mauser y el resto de armamento, que además dicen, lo pones, lo recoges, que salían muy pesados, o sea, que tenían que salir... Eso, sí, tenían que llevar 150 cartuchos encima y ir todo el día con el Mauser, y eso no sé por qué, se queja muchísimo de eso. Además, tenían que ir obligatoriamente con eso, y algunos se quejan de tener que dormir con todo el armamento. Y encima, no se quejan de tener que dormir en el suelo, es decir, que sí, no, sino que salen como muy pesados, sí, y eso es lo que más les molesta también. Sí, sobre todo en las horas de descanso, tener que llevar el armamento encima. Luego se quejan también de que prácticamente no tienen para comer, cuando supuestamente Cuba pues es un paraíso un poco a ese nivel de... Sí, vamos a ver, pero cuando están de operaciones, comen, a veces llevan una ración bastante mala, y a veces comen algunos cuentan y hemos cogido una gallina y nos la hemos comido ni la hemos asado, ni la hemos asado porque tenemos mucha hambre. Es decir, ahí pasan carencias. Luego, cuando no están de operaciones, quitando los primeros meses, después se da la impresión de que están mejor alimentados porque dejan de quejarse. Y entonces no es que digan que comen bien, pero es que al principio están constantemente quejándose de la comida y de la bebida. Sí, algunos se quejan también eso de que los piojos les están matando, vamos, prácticamente. O otro que está en febrero del 96, se queja de que llevan ahí desde junio y no les han dado repuestos para vestir. Está contento porque se los van a dar. Bueno, y dices que ya no, los calzoncillos ya no sé ni cuándo los perdí, los tuve que echar, y este en concreto habla de los piojos. Que tuvo que quitarse, o sea, desprenderse de la ropa porque estaba llena de piojos. De piojos, que no sabemos si al final llegaron a darles ropa nueva. Sí, porque él cuenta, nos van a llegar, pero es que justamente se lo sabemos por otra fuente, que al día siguiente entra el enemigo ahí y tuvieron que salir con seguridad, tuvieron que salir a escape. Es decir, entonces, supongo que les acabaría llegando la ropa, pero desde luego estaban completo en Alquizar. Es que te da la casualidad que yo cuando lo comprobé no daba crédito, es decir, al día siguiente de que él escribe la carta, entran los insurrectos, con lo cual, si estaba esperando la ropa, no le dio, pero él sobrevivió. ¿Quiénes eran más crueles con los prisioneros? ¿Los españoles en general o los sublevados, los mambises, los cubanos? No, vamos a ver, hay periodos durante la guerra. Al principio la crueldad se intenta controlar por todos los lados, es decir, no hay muchas ejecuciones en los primeros meses, hay alguna. A partir de un momento dado las hay por un lado y por el otro lado. Lo que sí impresiona es que las decisiones de llevar a cabo una política humanitaria se las pasan por encima, es decir, al final no son los soldados evidentemente, sino el teniente coronel, los oficiales, los que ordenan fusilamientos. Hemos pillado a un insurrecto y ordenó, creo que el capitán, que le machetaran, que le dieran machete y les dio dos y lo machetaron. Pues el momento en que estaba expresamente prohibido el fusilamiento que he comentado antes de 90 en Filipinas. Lo sorprendente es que es el momento en el que se había decidido llevar a cabo una política humanitaria, con supresión, por tanto, de ejecuciones sumarias. Pero digamos que la oficialidad del ejército pues era partidaria de la mano dura, de no llegar a ningún tipo de... Hay fases, sí, también. Hay fases. Sí, lo que pasa es que en las cartas no se transmite un sentimiento de culpa cuando obedecen. Pues nos mandaron a machetarlo, pues lo machetamos. Nos mandaron fusilarlo, pues lo fusilamos. Sí, digamos que ellos eso no se lo plantean. Eso es. Hay uno que todavía no se ha ido, que está, Gregorio Ortega se llamaba, que está en Firmado Ortega, pero al final resultó que
Gregorio Ortega, que estaba en Leganés en febrero del 96. Y entonces se conoce que este estaba casado, que su mujer le había escrito diciendo a ver por qué no había mandado una foto. Dice, bueno, es que no te puedo mandar la foto, es que hemos tenido que ir a fusilar a Plasencia y nos ha llevado una semana y ahora ya no me da tiempo, porque ya me tengo que marchar a Cuba. Y se conoce que tu padre le había dicho, oye, ¿tú qué? Alega que estás casado para no ir a Cuba. Yo creo que él quería ir. Dice, no, no importa, que aunque esté casado, también nos dejan ir. Sí, es verdad, eso... Sí. Y entonces, bueno, pues volvió. ¿Volvió? Volvió, ¿Qué tanto por ciento volvieron de los soldados de Baracaldo? Vamos a ver, eso no sabemos con certeza, pero aproximadamente podemos calcular que llega a morir en torno al 25-30%. Es decir, o allí o aquí, porque algunos nos encontramos, claro, el certificado de función, si mueren en Cuba no lo encontramos. Sabemos por qué Clemente habla, José dice que ha muerto, yo creo que no ha muerto, sí, se murió. Otro dice que Clemente, el hijo de Juanía, se ha muerto, que era el Clemente Campos. En alguna carta además rectifican, si te dicen que no sé quién ha muerto, como que no le hagas caso. Que luego encontramos unos cuantos que mueren al de unos meses de volver, que vuelven con una enfermedad tropical y al de 8, 10 meses, 12 meses muere en Baracaldo. Saben que han hecho toda la guerra y han regresado en unas condiciones penosas y en conjunto que nos conste con total certeza creo que son 13 o 14, pero con cierta seguridad, porque es que hay algunos que no nos encontramos en el padrón y tenía que estar. Pero no podemos asegurarlo con certeza, pero probablemente de los 74 pueden ser en torno a 15, 20 aproximadamente o algo más. Que de algunos no podemos, solamente tenemos indicios. El no estar en el padrón se ha podido ir a vivir a Sestao o sí, a otro cambiarse. No es habitual, pero podría ser. Sí, porque también un tanto por ciento muy elevado de los baracaldeses que fueron a la guerra de Cuba y Filipinas eran inmigrantes. Sí, en general llegados de niños aquí. Es decir, en concreto, yo creo que 2/3 de los que he podido, creo recordar, 2/3 de los que he podido localizar donde nacieron, habían nacido fuera. Fuera que siempre, quitando 5 que son asturianos y otros 4 o 5 que han nacido uno incluso en Almería, en el pueblo de Almería, pero la mayoría han nacido fuera, pero digamos, inmigración muy cercana. Sí, desde Torrelavega, por un lado en el sur, un pueblo del norte de Bruja, en este momento no recuerdo el nombre, pero al norte de la capital, no recuerdo el nombre, y llega a La Rioja, llega a Zaldando por Álava, y en Guipúzcoa llega hasta Escoriaza. Digamos, una distancia máxima de 110 kilómetros, 110, 120. Eso, es que la gente podía venir prácticamente con lo puesto y con lo que tuvieran en aquella época andando. Son zonas además comunicadas por tren. Evidentemente su padre estaba trabajando en las minas o en los talleres y en un momento dado se viene con toda la familia. Y a veces los últimos hijos han nacido en Baracaldo, pero en general todos, o la mayoría llegan antes de 1890 y les toca pues hacer la guerra estando aquí. Pero sí hemos encontrado baracaldeses de pro, ya en aquella época, en 1895-96. Carlos Segurola Alday. Vamos, apellidos además que hoy en día siguen existiendo en Baracaldo. Sí, Segurola hizo además una buena guerra, bueno, una guerra dura, volvió, pero empezó, tenemos cartas desde San Sebastián, y luego creo que le tocó Cuba, que estuvo en Ciego de Ávila, es uno de los personajes interesantes, él y su familia. Sí, porque tiene una relación estrechísima con su madre. Realmente que su madre... Que no era madre biológica. No, era su madrastra, pero realmente no es eso, sino que cuando casó su padre en segundas nupcias, el padre muere al de una semana de matrimonio, pero se ve que la relación que tiene con su madre, con su madrastra, es afectuosísima. Y eso también tiene su importancia histórica, no solo en términos de la guerra, sino este tipo de vitalidad y de estabilidad y de relaciones que se establecen. Sí, además es curioso también, en muchas de las cartas se ve, o sea, que cuando muere uno de la pareja, enseguida el otro vuelve a casarse, y vuelve a tener hijos, o sea, está un poco en el orden del día el mantener
Sí, yo qué sé, crear una familia, la esperanza de vida entonces era mucho más baja sí, que la actual, es decir... Sí, porque también se ve como muchos hermanos y hermanas fallecen siendo sí, niños. Sí, sí, sí. Claro, son, digamos, que la muerte tiene una presencia mucho más mayor y había una experiencia cotidiana mayor. Es decir, que un padre que enviude, o una madre que enviude con 35 años, 40, lo normal es que se vuelva a casar al de 1 o 2 años, pues, entre otras cosas, para sacar adelante a la familia o para juntar a 2 familias y sacarlas adelante. O sea, que es que con esto casi Manu Montero puede hacer un estudio sociológico bueno, de lo que era el Baracaldo de aquella época. En parte sí, no tanto como eso, pero sí permite descubrir la vitalidad, de cómo se están relacionando. Cuando se estudian las familias, algunas son unas familias muy complejas, en las que viven los padres y vive con un hermano y con un hijo de otra hermana que murió, digamos, no es el esquema lineal. Claro, nos permite descubrir la vitalidad. La vitalidad es decir, pues si un individuo, ¿qué tal han ido las fiestas? O yo no sé quién es esta, ¿qué me dices? De las novias, un hombre que está ocultándolo. Y otro le dice, oye, pues manda, darle esta carta, pero sin haberle a tal. Evidentemente que es su novia que le está ocultando a la familia. En estos casos, digamos, que nos acerca a cómo vivían, cómo pensaban y qué tipo de relaciones personales tenían. Sí. Dentro de la familia y con el entorno. Bastante transparentes, se pueden decir, y sencillas, ¿no? Sí, sencillas, bueno, complejas, pero sí llama la atención de todas formas que viven en esos entornos muy familiares, es decir, que los principales puntos de referencia son siempre la familia, siempre cuando se despiden. Lo normal es que nombren no a los hermanos, sino de uno en uno, si están casados a ellos y a las mujeres, a los sobrinos, luego a las tías y luego, y algunos, a los amigos. Los amigos son siempre los calderas, los del taller, son por razones laborales. Digamos que tienen este tipo de mundos, o los del pueblo, por ejemplo, los que vienen de Zalduendo, los que vienen recuerdo este momento, de un pueblo de La Rioja que hay varios, pues ahí viven, no en islas, pero con referencias familiares muy inmediatas. Sí, que enseguida hacen... está conmigo el hijo de no sé quién, el de Sestao, o sea, sí, bueno, a pesar de que no hubiera medios de transporte en aquella época, pues se ve que había una movilidad también. Baracaldo-Sestao no habría distancias. No, no era como ahora, pero no había distancias. De todas maneras, ellos, una cosa muy sorprendente, la mayor ilusión, lo que más lo cuenta con entusiasmo, cuando por casualidad se encuentran, estando en Cuba o en Filipinas, con alguien de Barakaldo o de los alrededores. Lo cuentan con pelos y señales. Vamos, nos hemos ido a tomar unas copas, normalmente caña o ron, que es lo que más les gusta, sin duda. No ha cambiado la cosa, vamos. Bueno, creo que les gustaba más el ron que actualmente. Más. ¿Y el tabaco? Bueno, el tabaco también les gusta mucho. Que no tenían agua, el agua estaba caliente, entonces es lógico, vamos, ¿quién va a beber agua caliente? O lo peor es que la tenía que tomar con nieve, es decir, con hielo. Sí. Y eso me ha llamado la atención y digo, ¿y de dónde sacarán la nieve? La importan. La importaban. La importan, o sea, sí. Bueno, para lo que querían, sí. Sí. No, Cuba no era una colonia pobre. Es decir, hay barcos, no sé si anteriores o posteriores, de la época... Pero en general a ellos no les llegaba poco. Les llegaba muy poco. Sí, se quedaba todo en otro lado. Sí. No, a ellos lo que les gustó, en Cuba muchísimo la fruta. La fruta, y en general Cuba les gustó. Y el tabaco, el vino, como si no se hiciese. Es que es malo, dicen. Sí. Y la caña. Hay alguno que dice, bueno, que gracias a la caña, que dice que es malo, pero peor es no tomarlo, y que gracias a eso a él se le van olvidando todas las cosas. Sí. Que dice que todas las noches me agarro cada pitima, que no figura en el diccionario, pero que se entiende bien. O sea, como un licor hecho de la caña de azúcar, ¿no? Ron con un grado de destilación bajo. No sé exactamente el proceso, pero es aguardiente de... A lo mejor no tan bajo. ¿Se sabe si alguno de los soldados baracaldeses pudo conocer algo de lo que pasó con el barco, con la destrucción del barco americano, del Maine, que fue de alguna forma lo que provocó la entrada? Solamente lo cita que hemos hablado antes, de Miguel López. Y claro, pero sin saber prácticamente. Ellos no saben muy bien lo que está pasando, es decir, claro, están muy desperdigados y les llega la información
inmediata. Yo me imagino que lo que le cuentan los oficiales, entre ellos están pues a 500 o 600 kilómetros, entonces la información que tienen, y aparte es escasa, y ya también, claro, del 98 tenemos muy pocas cartas, lógicamente, porque ya van a quedar ya no iban a pedir apresados y ya en un momento dado pues ya no tiene sentido que enviasen las cartas y se las mandaron. Porque cuando ellos le repatrian, entonces las familias ya dejan de recibir esa ayuda, esos 2 reales. Claro, sí, los 2 reales es un tanto duro y la guerra. Claro, no es para siempre. Alguno a lo mejor no quería volver. Bueno, yo creo que hay mucha leyenda en eso de que no querían volver, pero yo tengo la sensación de que todos querían volver. O sea, yo en las cartas lo que percibo es, quitando uno que está pensando en irse a América, no quedarse en Cuba, sino, más o menos dice, en irse a América, en general, ellos lo que están hablando es de las ganas que tienen de volver a casa y volver a la vida cotidiana. O sea, esto... Es decir, y uno se encuentra en algunos relatos que muchos querían quedarse. Es posible. Desde luego, de los 74 que yo he podido leer, quitando un caso, y habría que verlo, pues solamente tenemos una carta, los demás están deseando volver, que van contando, a ver si para la Navidad, a ver si para el Santo de Padre. Sí. Cuénteme chismes de allá para saber qué está pasando en el pueblo, y lo que quieren es volver a Barakaldo y olvidarse de la guerra, y ya está. Y alguno vuelve y encontramos como se casan, y alguno se casa con una novia que sin ninguna duda la hizo en la mili, pues un individuo que la instrucción la hizo en Zaragoza y se casa después de volver con una chica de allá, de Borja, de la de Zaragoza. Evidentemente es una novia que hizo otros se casan con la novia de antes. Sí, porque lo que es relaciones a nivel de colonización, bueno, que era un poco lo que hacían en Cuba, era colonización, lo de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ellos están bastante apartados de la población civil, quitando... no mantienen relaciones, o sea, estables, quiero decir. No buscan. No, además, y probablemente tampoco el ejército propiciaría que tuviesen muchas relaciones, o sea, más bien las justas. Y además, es que también les temen digamos, que les amacheten, como dicen ellos. Sí, alguno incluso dice que lo que más teme es eso, sí, es una muerte así. Sin embargo, muchos mueren por las epidemias. La mayoría mueren por las epidemias. Sobre todo desde el verano del 97, yo creo que de Barakaldo, todos los que están en la zona de San Luis, que está en la parte oriental, yo tengo la impresión de que murieron, yo creo que todos, y había bastantes, 5 o 6, porque ellos están contando las enfermedades y tenemos una serie de 2 o 3 cartas y de pronto se corta ahí. Por referencias indirectas, y luego algunas familias muy estructuradas que están en el padrón del 90 y en el padrón de 1900 ese hueco está. Y cuando necesariamente tenía que haber figurado en 2 o 3 casos que sin ninguna duda mueren en San Luis de lo que ellos llaman el vómito, que es la fiebre amarilla. Sí, que eso también lo marcan, lo recalcan en muchas cartas. Sí, hay uno que dice, no sé si moriré de vómito de bala, y igual lo puso como frase metafórica, pero era la realidad. Sí, y murió de vómito con cierta seguridad. ¿Ha conocido Manu Montero algún descendiente de alguno de estos soldados baracaldeses? Puesto que eso, que hablamos de apellidos, eso... No los he buscado tampoco, pero supongo... Eso puede ser otra parte, una segunda parte. Hombre, sí tenía curiosidad, pero digo, los nombres ahí los tienen. Con seguridad están bien transcritos, a veces la transcripción es difícil, pero con seguridad es contrastando el padrón y los registros de bautismos, el nombre es en todos los casos correcto. Es posible que, por ejemplo, los varones que lo escribían con B ahora lo escriban con V o al revés, pero vamos, en general ahí tienen todos, todos los nombres. Eso es, apellidos muy conocidos. Bueno, Sagastagoitia, que no sé si lo hemos citado, Segurola, Alday, Campo. Campo, que es un apellido arraigado. No, en el 19 sí hay una familia Campo. Creo que la nueva alcaldesa de Barakaldo. Eso es, Amaya del Campo pues, también. Pues hay un campo exactamente. ¿Campo o Campos? No, en la época en el padrón figura como Campo, y en el registro de bautismo, en la familia que yo he tenido que estudiar, figura como Campos. Y yo utilizo el registro Campo porque me parece que es como él escribía. Clemente Campo, que es uno de los protagonistas
del libro en el sentido que tiene muchas cartas y además escribe de forma muy interesante, digamos que es que además este libro, bueno, puede llamar mucho la atención a familias baracaldesas, pues que desde la época de 1800 y pico estén viviendo en Baracaldo y dicen, pues a lo mejor está aquí el abuelo de mi padre o no sé qué, y resulta que luego pueden tener cartas en casa. Si aparece alguno, sería bueno que nos lo comunicase. Porque, bueno, nos ofrecemos como intermediarios, o sea, hacemos llamamientos. Si te interesa, si existe la memoria histórica de si ya sería bisabuelo o tatarabuelo estuvo en la guerra. Por ejemplo, un torero baracaldés se apellidaba Chacarte, es sobrino de uno de los, o fue sobrino de uno de los personajes. Este no estuvo en Cuba, sino que estuvo en Filipinas. En Filipinas, y vamos, y sin duda, me consta que la familia existe todavía, es decir, que no sé si en Baracaldo o fuera de Baracaldo, pero es decir, que si tienen cartas, que nos dejen copiarlas. Es muy difícil que se mantengan, que se conserve una carta 110 años. Esto es casi... casi digamos, un milagro. Sí, una cosa pues eso, lo que se llama un hallazgo casual, que además no al principio pues desconfías o piensas, esto no puede ser. No puede ser, o piensas que sería una cuestión de importancia menor. Y hasta que empiezas a transcribirlas y dices, bueno, pues parece que aquí, que al fin y al cabo es gente que es personaje, gente anónima, cuya memoria desapareció hace 110 años y en cierto sentido, pues es parte de la historia, y es devolverles el recuerdo. Han existido y además han tenido una vida buena o mala, pero con un momento azaroso, realmente duro, difícil. Yo creo que por eso solamente merecía la pena. Sí, porque sobre todo eso, porque igual muchos no lo sabían, que ahora están escuchándonos estos apellidos y dicen, ahí va, pero si acabo de enterarme por el libro, pues que tuve un familiar que tuvo que marchar a las guerras. 70 y tantas familias o 70 y tantas familias pueden darse cuenta de esa realidad. O 60 y tantos, porque hay unas 8 o 10 que desaparecen, pero que con seguridad, en muchos casos están afincadas en Baracaldo desde los años 80, algunos incluso proceden de familias que son baracaldesas desde el siglo XVIII, en 2 o 3 casos. Pero vamos, la mayoría en 1900 vuelve a vivir en Baracaldo. Yo la curiosidad que tengo es si volvieron a acordarse o no de la guerra. Imagino que encontré que se casó con una hermana de otro que había estado en la guerra, y que yo calculé que en la boda estuvieron 3 o 4 que habían hecho la guerra en Cuba. ¿De qué hablarían estos? Imagino yo que... Sí, me imagino que la curiosidad de Manu Montero es saber si luego los nietos de estos soldados que volvieron, pues, abuelo, deja de contar las batallitas. O es posible que quisieran olvidarlo, es decir, que también es posible. Es decir, ten en cuenta que estos se van sobre 18 o 19 años a la mili. Hacen la guerra, para los 22 o 23 años vuelven. Y si han tenido suerte, han sobrevivido, no se han quedado secuelas de las enfermedades, pues a lo mejor, la vida era muy dura, había otras cosas en las que pensar y a lo mejor se olvidan. Tenemos mucha curiosidad, hermano. Entonces, eso, para completar tenemos mucha curiosidad, eso, para saber los descendientes que... Porque esta gente ya en 1900, pues pueden tener todos 26 años, 27, ya se han incorporado al taller o a la mina, participarán de la huelga de 1906, del 17, etcétera. Ya existía Altos Hornos de... Sí. Altos Hornos de Vizcaya. De Bilbao, igual se llamaba en aquella época, ¿no? Y todavía en el 98, si en 1902 ya se llama Altos Hornos, a partir de 1902 Altos Hornos de Vizcaya. Pues igual se les olvida que una vez estuvieron pegando tiros por la manigua o tratando con los tagalos. O ahora que está Cuba tan de moda, pues dice, pues mira, el no sé quién de la rama, pues allí estuvo. Sí. Viviendo en La Habana. Malviviendo. O malviviendo en La Habana. Eso sí, La Habana les encantó, les gustó muchísimo. Hay varios que hablan, ¿qué ciudad? No hay como está en toda España, y probablemente tiene razón. Que pasas horas andando por la calle, ¿qué comercio hay? O sea, y La Habana les impresionó muchísimo. Tampoco habían conocido muchas cosas, es decir, Bilbao, bueno, pero si habían estado en Valencia o en Barcelona haciendo la instrucción. O sea, que igual aquello era más ciudad que esto. Sí, sin duda, La Habana era una gran ciudad. Era una gran ciudad
con un nivel de vida, vamos, de luego, más alto que no digo en Cuba, me refiero a La Habana, que podamos encontrar en ese momento en una ciudad pues en Bilbao o en Baracaldo, no digamos así. Claro, entonces para ellos que salían de alguna forma del pueblo o de la aldea... Y que de pronto les han metido en un transatlántico, donde han estado en las bodegas durante 15 días o un mes, pasando un calor y jugando cartas, eso también lo sabemos, por otro lado. Y llegan ahí y ven La Habana, y La Habana les parece algo prodigioso, debía de serlo, es decir, claro, porque presumiblemente solamente habían visto Barajaldo, Bilbao y poco más. ¿Y poco les importaría que fuera una colonia o perteneciera no, ellos no entraban en ello, ni ellos ni ninguno, es decir, no son conscientes de que Cuba es una colonia, sino se entiende que es una parte de España en ese momento. No hay conciencia colonial. Sí que pasa algo, que hay insurrectos, pero no, digamos, no sé si esa conciencia tampoco, en el fondo era indiferente, tampoco se hubiese reflejado, porque al final ellos lo que están es haciendo la guerra y obedeciendo, siendo disciplinados. Yo creo que nadie les explica muy bien para qué tienen. Cuando les mandan a la guerra de ultramar, cuando se van, las autoridades les dan algún discurso. He leído algunos de los discursos que dan el alcalde de Bilbao y el presidente de la Diputación, pues no estaban dotados para los discursos, pero vamos, yo creo que ellos tampoco sabían muy bien para qué los mandaban, porque dicen en unos lugares comunes, a esta invicta villa, que se recordará, y cosas de estas, que imagino que los soldados estarían deseando a ver si se calla este pesado. Pero les despedían con vítores. Con vítores, y les hacían un regalo, normalmente de tabaco, y 5 o 6 pesetas podían sacar. O sea que, digamos, en la villa, en Bilbao y en todo este entorno de aquella época se veía con buenos ojos, pues bueno, ahí van estos aquí a defender las colonias. Digamos, se da por supuesto, es decir, es una especie de aceptación resignada, o sea, es decir, no se cuestiona. Según avanza la guerra, los republicanos y sobre todo los socialistas sí comienzan a cuestionarla, pero eso es, solamente encontramos secuelas en una carta de uno que participa en una especie de amotinamiento antes de marchar. Se llamaba Fidel Iburo, se llamaba el hombre, y él cuenta que se amotinan cuando están en el cuartel de Santander antes de irse. Pero no se ve tampoco muy claro en la carta de cuál es la razón de ese amotinamiento. Pues decía, o Cuba o casa. Sí, es decir, esa parte no la cuenta bien. Y luego, pero sí de cómo los controlan. Primero no les castigan, pese a que se han enfrentado a los oficiales, los llevan ahí a Santoña. Los llevan andando desde Santoña hasta el tren, a las tantas de la madrugada, para que no los viese nadie. Los meten por engaños en el barco. Es la única secuela de resistencia a la guerra. Lo raro es que luego el Fidel Iburo, al de un par de meses, está absolutamente entusiasmado. Es decir, que desarrolla un espíritu más militarista, ante mi extrañeza. Pero de él conservamos 3 cartas y se produce esta... Sí, porque el máximo son 5 cartas por soldado, este es el que más tiene, ¿no? No tiene 5 cartas, que estaba en Filipinas. Manu, ¿cuánto te ha llevado a escribir este libro? Pues he calculado un par de años, es decir, primero la transcripción y luego esto sí, exige leer muchas cosas, pensar mucho en ellos. Y en este caso exigía hacer cuadros genealógicos, reconstruir las historias familiares en la medida de lo posible. Entonces, consultar el padrón o consultar los registros hasta donde se pueda llegar, pues es una tarea. Y luego opté por escribir un relato, no un análisis. El análisis se incorpora al relato, pero no... Estas cosas que hacemos los historiadores a veces que nos ponemos muy pesados. Que es como más sesudo y más difícil de leer. Pero lo que quise es contar cómo fueron las guerras, cómo vivieron ellos, incorporando en sí. Ha sido un trabajo difícil, que a veces simplemente para reconstruir una familia, que era importante porque si no se entendían en las cartas. Hay uno que dice, cuánto me alegro que la Irene y la Isidra, le dice así, se hayan casado. No pensaba yo que iban tan adelantadas. Claro. Irene y Isidra, ¿no? Sí, que además lo escribían con Y, Irene e Isidra. Eran 2 hermanas mellizas, bueno, eran tres mellizas, eran dos mellizas que se casan el mismo día. Imagino que para ahorrar.
se casan el mismo día y tienen 18 años. A eso se refiere, que se alegra y que no pensaba que no iba a ser tan adelantadas, creo que es el término correcto. Claro, pero para entender lo que quiere decir esto, en qué implícitos, primero hay que saber que es su hermana, que son sus hermanas, qué edad tienen, porque de ahí podemos deducir qué es lo que está pasando, y también en algunas despedidas, en las preocupaciones que tiene por el padre. Y de ahí podemos buscar los descendientes actuales, que alguien oiga, pues si la hermana de mi abuela, que es Irene, se llamaba Isidra y eran mellizas y se casaron el mismo día, pues están hablando de alguien, sí, de mi familia. Hay varios matrimonios de hermanos, en concreto 3, tampoco más, que se casan el mismo día, es decir, me imagino que lo hacían para ahorrar. No sé, pero me extrañó, es decir, eso no lo cuentan como novedades, porque ellos siempre dicen, me alegro que no haya novedades, pero que las novedades, un matrimonio no es una novedad, y las novedades siempre es malo. Es decir, si se muere su padre, entonces hay novedades. ¿Cuánto siento que haya novedades de que ha muerto la niña? Dios la tenga en la gloria. Se le ha muerto una hermana. Pero siempre que ellos hablan de novedades, se refieren, parece como todo lo nuevo que les puede llegar es malo. Digamos, ese espíritu fatalista. ¿Cuánto siento que haya habido novedades? Me alegro mucho de que haya novedades. Pero porque cuando es una novedad buena, lo que llamaríamos, ellos no le llaman novedades. Es decir, ¿por qué? Porque es que lo que ellos identifican la novedad como con la fatalidad, o sea, que se muera alguien, esté enferma, etc. Esa es la novedad que es mala. Y si ustedes quieren saber mucho más de lo que recoge el libro, pues Las guerras de Cuba y Filipinas, contadas por soldados del pueblo, cartas de Baracaldo, de la editorial Beta, que lo podemos encontrar en las librerías de Baracaldo y me imagino que en la propia editorial y en más sitios, ¿no? Sí. Ahora empieza la Feria del Libro además de Bilbao. Sí, en la Feria del Libro y mañana lo presento en la feria, primero se presentó en Baracaldo y mañana lo presento en Bilbao. Sí, yo creo que supongo que ya estará distribuido, se encuentra en las librerías. Y si no, pues nos llaman a nosotros aquí a Tele7 y enseguida les damos Parece muy extenso, pero no es tanto, la mitad. No, se lee bien. La mitad son las transcripciones. Lo digo porque me lo he leído, o sea, está claramente dividido en dos partes y nada, la de lectura además muy entretenida y que te llama a seguir conociendo pues qué ha pasado, qué ha sido de a ver qué novedades cuenta, a ver cómo acaba la guerra, a ver qué pasa. Sí. Enhorabuena, Manu. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te he engañado, te he dicho que te iba a tener media hora, ha sido un poquito más, casi una hora. Ya me ha parecido. No, pero bien. ¿No? Ha sido un placer tenerte con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. También les damos las gracias a todos ustedes. Hoy día actualidad municipal, mañana temas de actualidad. Nos toca debate tertulia. ¿Cuál es el tema que hemos escogido para todos ustedes? Pues el negocio del deporte, un sector en el que nunca hay crisis. Mañana lo hablamos.